Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida al top 10 de shonen manga modernos. Un top 10 que bueno, que es la continuación del top anterior, el top 10 de los mejores shonen de la historia. Aunque prefiero decir, en vez de continuación, que este vídeo, este top, vamos, es un complemento al top 10 de los mejores shonen de la historia. Y es que prefiero decir que es un complemento porque en este top, a diferencia del anterior, me he dejado llevar por unos criterios de selección más personales, más subjetivos, a la hora de esto, de seleccionar pues los shonen que vais a ver incluidos en este mismo vídeo. Aunque todo se ha dicho, pienso, vamos, después de haber hecho este top y tal, después de haber hecho pues lo que es el listado, pienso que la mitad de las series que aparecen aquí bien podían aparecer perfectamente en un top titulado los mejores shonen modernos de la historia. Porque es que la mitad de las series que vais a ver aquí son series de gran éxito. Vamos, series que tuvieron un gran éxito. De hecho, algunas de ellas están entre los 17 mangas más vendidos de la historia. Series, por tanto, pues de gran valor icónico. Y series que, bueno, pues han influenciado, están comenzando a influenciar pues a artistas, a futuros mangakas. Algunas, bueno, de hecho las primeras que vais a ver en este top son un claro ejemplo de series que han sentado cátedra en mangas que, bueno, que se han ido publicando pues durante las últimas décadas, a lo largo de los primeros años de este siglo, de las dos primeras décadas, vamos, de este siglo. Y bueno, en este top, pues lo dicho, me he dejado llevar más por unos criterios de selección personales que otra cosa, pero vamos, que eso no quita que las series que vayáis a ver aquí, pues no sean importantes ni mucho menos, porque lo son. De verdad que algunas, vamos, ya vais a ver que son, pues, de los mangas más importantes de las últimas décadas. Y bueno, para elaborar este top, bueno, en un principio había decidido centrarme en los mangas, en los shonen manga de los últimos 20 años. Es decir, había decidido fijar 2002 como la fecha de inicio. Es decir, había pensado, la regla va a ser que todos los mangas que selecciono hayan comenzado a publicarse de 2002 en adelante. Pero luego dije, mejor el año 2000, porque en el año 2000 comenzaron a publicarse algunas series que, vamos, que pienso que son de los mejores shonen de las últimas 2 décadas. Pero luego, por tercera vez, rectifiqué y dije, mira, voy a incluir en este top 2 series que no comenzaron ni en el año 2002 ni en el año 2000, sino en los últimos años de los años 90. Y es que son 2 series, las vais a ver ahora nada más comenzar la segunda parte de este vídeo, que si bien comenzaron a finales de los años 90, la mayoría de capítulos de estas series pues se publicaron en la década de los 2000. La primera serie que vais a ver en este top comenzó en 1998 y terminó en el año 2001. Es decir, es una serie que se publicó en ese periodo bisagra entre un siglo y otro, ¿sabéis? En ese salto de un siglo a otro. Y claro, era un poco en plan, pues es que no me parece ni un manga clásico ni un manga contemporáneo, así que venga, lo voy a incluir porque además es una serie, ya veréis cuál es, que ha influenciado muchísimo en mangas de los que hemos visto pues los últimos años. Y luego otra serie, pues la segunda que vais a ver en este top, pues un poco lo mismo que le pasa a otras series que incluí en el top anterior, de top 10 los mejores shonen de la historia, como One Piece o Hunter x Hunter. Una serie que comenzó en 1999, pero la gran mayoría de capítulos pues se publicaron durante la década de los 2000 y también durante la década de los 2010. De hecho, es una serie que sigue en publicación.
O sea, un poco lo mismo que One Piece y Hunter x Hunter, que si bien son series que comenzaron a finales de los 90, yo creo que la mayoría de nosotros pues las percibimos como series actuales, como series modernas, o como dije en el top 10 de los mejores shonen de la historia, series intergeneracionales, que le gustan tanto a gente que nos enganchamos a ellas hace muchísimos años, como es mi caso, que yo me enganché a One Piece a principios de los 2000, o sea, seguro que muchos de vosotros ni habéis nacido, tal cual. Pero eso no quita que gente que haya comenzado a leer manga hace poco o a ver anime hace poco, pues disfrute de estas series. Vamos, esto una cosa no quita la otra. Y bueno, dicho esto, pues ya para ir cerrando esta primera parte del vídeo, decir que los mangas que he incluido en este top, he decidido ordenarlos, al igual que en el anterior top, cronológicamente. Pienso que es lo más justo y también porque es que he querido usar este top, al igual que el anterior, como una especie de recorrido a través de la historia del manga, centrándome pues en esto, en lo que nos interesa, que es pues la demografía shonen. Y yo pienso que ordenándolo cronológicamente, pues no solo soy más justo con las obras, es decir, no pongo a una por encima de la otra, sino que también pues eso, el top gana en interés a la hora de esto, de que veáis pues cómo la demografía shonen pues ha ido evolucionando a lo largo de las décadas. Vamos, en el top 10 anterior comenzábamos con Astro Boy, una serie de 1951, comenzó ese año, y en este top vamos a terminar con una serie que finalizó el pasado año 2020, o sea, vamos a ver entre estos dos vídeos pues 69 años de historia de lo que es pues la demografía shonen. Y bueno, ya ahora lo último que voy a decir, antes de dar paso a la segunda parte del vídeo, antes de dar paso al top, que es lo que nos interesa aquí, decir que estos mangas los voy a comentar centrándome en las claves de por qué considero que son series buenas, que son series importantes y, pues en definitiva, series dignas de aparecer en este top. Esto quiere decir que no me voy a parar mucho a explicar de qué van. Eso ya lo hago en sus correspondientes reseñas. De hecho, esto es algo que quería dejar claro ya. La mitad de las series que os vais a encontrar aquí ya están reseñadas en el canal, o sea, ya les he hecho reseña. Y las series que aún no he reseñado, pues tarde o temprano tendrán su correspondiente reseña aquí en el canal, porque todos los shonen que vais a ver aquí que aún no están reseñados, me gustaría traerlos al canal algún día, no sé cuándo. Puede que dentro de unos meses o puede que dentro de unos años, no lo sé. Pero el caso es que me gustaría traerlos al canal. Hasta entonces, pues bueno, sírvanse de reseñas en el canal, pues lo que os vais a encontrar acerca de ellas en este top. Así que nada, sin más preámbulo, pues vamos allá con el top 10 de los shonen modernos que, bueno, pues considero mis favoritos y también importantes, también shonen con un alto valor icónico. Así que nada, vamos allá con el top. Venga, vamos allá. Bueno, pues comenzamos el top 10 de los mejores shonen modernos con Love Hina. Bueno, este era el manga al que me refería en la primera parte del vídeo. Este es el manga que, bueno, al que me refería en la primera parte del vídeo, que comenzó a publicarse en 1998 y terminó en el año 2001. O sea, un manga que fue, pues vamos, de estos mangas que se publicaron durante lo que fue pues el cambio de un siglo a otro. Y bueno, Love Hina de Ken Akamatsu es un manga al que yo le guardo mucho cariño. Y bueno, yo no soy de esas personas a las que este manga les cambió la vida, porque este manga literalmente le cambió la vida a muchas personas. O sea, sé de gente que su vida no sería lo que es ahora si no fuera por este manga. Es decir que he de especificar que este manga les cambió sus vidas a mejor. Pero aún así es un manga que, ya digo, le tengo mucho cariño porque fue de esas primeras series que compré. Y bueno, Love Hina pues es un manga que ya tengo reseñado en el canal, lo comenté el verano pasado. Es un manga perfecto para leer en esa época del año. Y es, en pocas palabras, el harem manga por excelencia. Es decir, es
el harem manga más influyente de la historia, me atrevería a decir. No es el primer harem manga, ya antes de Love Hina había otros ejemplos, como por ejemplo Tenchi Muyo o Ranma de Rumiko Takahashi, y aún así estos no fueron tampoco el primer harem manga, pero digamos que fueron los que más popularizaron pues lo que fueron las bases de este género. Y Love Hina, bueno, podría decirse perfectamente que es el harem manga que revolucionó la comedia romántica, pero de una forma impresionante. De hecho, a día de hoy se han seguido haciendo, desde que comenzó a publicarse Love Hina, multitud de comedias románticas que incorporan pues elementos que este manga de Ken Akamatsu popularizó hasta unos límites, pues vamos, estratosféricos. Y bueno, la historia nos presenta a este protagonista llamado Keitaro Urashima, que bueno, que es un chavalín que le hace de niño una promesa a una niña, diciéndole que bueno, que de adultos, cuando sean mayores, pues que irán juntos a la Todai, que es la universidad más prestigiosa de Japón. Y claro, acceder allí pues no es nada fácil, y mucho menos para alguien como Keitaro, el protagonista. Es una premisa argumental que seguro que a muchos de vosotros os recuerda a otras comedias románticas, como por ejemplo Nisekoi, y es que, ya digo, Love Hina es un manga hiperinfluyente, ya no solo por la historia, sino también pues por los personajes. Y bueno, Keitaro pues se muda a la posada de su abuela, después de fracasar de 2 veces en lo que es pues los intentos para entrar en la Todai. Y bueno, ahí se topa con que la residencia ahora, bueno, pues es la posada de su abuela, pues ahora es una residencia femenina, ¿veis? Se encuentra a estas chicas y él, bueno, pues se convierte, a petición de su abuela, en el nuevo encargado de la residencia, viviendo, bueno, pues situaciones picantes con estas señoritas en los baños termales de la residencia y bueno, y en cualquier otra estancia del edificio. Personajes muy diferentes entre sí y personajes que bueno, que del mismo modo que el argumento pues sentaron cátedra. Y es que solo hay que ver a las chicas. Tenemos a la protagonista, que es como el estándar, la chica que sabemos que terminará con el protagonista. Tenemos pues a la que es un poco más mayor que las demás, que tiene cierto, no sé, tiene tiene cierto vicio con la bebida, por así decirlo. Luego tenemos pues a la Loli Peliazul, que es así tímida y parece que es la única que respeta al protagonista. Luego también tenemos pues a la chica seria y de aspecto así como frío y distante, aquí la tenemos, que es muy hábil con la katana. Personajes que, bueno, seguro que habéis visto en 1000 millones de... estoy exagerando, en muchísimas comedias románticas, pero vamos, que Love Hina fue la que popularizó estos tópicos, estos tropos, vamos. Y ya lo digo, vamos, como suelo decir, Ken Akamatsu pues no inventó nada nuevo, pero bueno, le dio un toque original, una vuelta de tuerca a lo que es el harem manga. Y esa vuelta de tuerca, esa es lo que hizo Ken Akamatsu en Love Hina, pues ha sido imitado infinidad de veces, pero nunca superado. Así que yo, vamos, este manga creo que, vamos, sentía que debía incluirlo en este top, por encima de otras comedias románticas que se han ido haciendo a lo largo de los años, como por ejemplo la citada Nisekoi, o ejemplos más recientes como Las Quintillizas o Rent a Girlfriend. Y bueno, Love Hina pues nos llegó a España en la década de los 2000, nos llegó esta edición de la mano de Glenat. Y bueno, esta edición, la antigua de Glenat, pues ya lo estáis viendo, tomos así en formato tankobon. Y esta edición por parte de Ibrea, bueno, pues son tomos dobles. Este tomo, ya lo estáis viendo, que es más grueso y más grande también, es en tamaño V6, pues incluye los tomos 1 y 2
de la antigua edición de esto, de Ediciones Glenat. Y yo la verdad es que agradezco a Ivrea haber reeditado este clásico, no solo por eso, porque es un clásico, sino también porque el tamaño de página en B6 hace que no nos dejemos los ojos leyendo este manga, porque es un manga, como podéis ver en pantalla ahora mismo, lleno de texto y además con texto, vamos, que a veces es muy pequeñito. En fin, Love Hina, pues un clásico del harem manga y, pues en pocas palabras, lo que decía antes. El harem manga por excelencia, no aceptéis imitaciones. En fin, vamos al siguiente manga. Bueno, llegamos al segundo título de este top. Y bueno, el título que os voy a mostrar ahora es un Spokon. Un Spokon que bueno, que está en la línea de series míticas como Slam Dunk o Hajime no Ippo. Y ese manga es Prince of Tennis, un manga a cargo de Takeshi Konomi, que bueno, se publicó en la revista Shonen Jump, comenzó a publicarse en 1999 hasta el año 2008, alcanzando la cifra de 42 tomos recopilatorios. Y luego, desde 2009, esta serie se ha seguido publicando bajo el título The New Prince of Tennis en la revista Jump Square, superando a día de hoy pues los 30 tomos. O sea, es una serie, Prince of Tennis, que a día de hoy lleva más de 70 tomos. Y bueno, aquí a España, pues de la mano de Ediciones Glenat, nos llegó pues la primera parte de la serie, que es pues bueno, la parte más mítica en mi opinión. Y que, bueno, yo a esta serie pues le guardo pues un cariño muy, pero que muy especial. Prince of Tennis, lo primero que voy a decir de ella es pues lo más obvio. Es una flipada que me flipa exageradamente. Siento si he sonado redundante, pero es que es así. Es una flipada que me flipa exageradamente y a la cual, pues como decía, le guardo mucho cariño. O sea, con deciros que de esta serie tengo hasta el chándal, os digo todo. Y bueno, tengo hasta aquí, de hecho la tengo a mano, os la voy a enseñar. Tengo por aquí la Nendoroid de esto, del protagonista, de Echi Zenryoma, ya lo estáis viendo, ¿veis? La Nendoroid del protagonista. Y bueno, Prince of Tennis. Bueno, Prince of Tennis es un manga que merecía estar en este top. Aunque comenzó a publicarse en 1999, pero vamos, lo que comentaba en la primera parte del vídeo, la gran mayoría de capítulos, el gran grueso de la serie, pues se ha publicado y se sigue publicando en su continuación, pues este siglo. Y es una serie que bueno, que merecía estar aquí porque en los últimos años se ha popularizado por fin aquí en Occidente lo que son pues los Spokon, es decir, los mangas deportivos, con chicos guapos de por medio. Solo hay que ver pues series como Kuroko no Basket o el éxito más reciente aquí en España y también en Occidente, todo se ha dicho, que es Haikyuu. Y es que a fin de cuentas estas dos series que he mencionado, Kuroko no Basket y Haikyuu, lo que hacían era cogerle el relevo a Prince of Tennis. Y es que antes de esas dos pues estaba Prince of Tennis. Prince of Tennis, bueno, pues es una serie que popularizó ese tipo de mangas deportivos con chicos guapos y que, bueno, pues resultaban muy atractivos a las lectoras, vamos, a las lectoras femeninas. Es un manga que su éxito fue tal que tuvo no solo una adaptación anime en la década de los 2000, de hecho este verano se ha hecho una nueva adaptación anime de la continuación, sino también pues se han hecho doramas con actores reales, musicales. Y bueno, ¿de qué va Prince of Tennis? Os estaréis preguntando desde que comenzó a hablar de ella. Bueno, la serie tiene como protagonista a este chico llamado Echi Zenryoma, que bueno, es un sobrao. O sea, es ya desde el primer momento que aparece en escena un sobrao que vamos, no tiene reparos en vacilar a quien sea. ¿Y por qué es un sobrao? Bueno, porque es un as del tenis. Es un as del tenis, es lo único que le importa en la vida. Y bueno, lo que hace es apuntarse al club de tenis del nuevo instituto en el que ingresa. Y en ese club de tenis pues es donde demuestra sus prodigiosas habilidades en este deporte. No solo se lo demuestra a sus compañeros contra los que se enfrenta en los primeros capítulos del manga, sino también pues a rivales de otros institutos
con los que se enfrenta él y el equipo al que ha pasado a formar parte. Los personajes, pues bueno, ya lo estáis viendo, son carne de doujin, carne de yaoi, o sea, se ha hecho, bueno, la de yaois que se ha hecho de esta serie es algo increíble, no tiene nada que envidiar a otras series como las que citaba antes, Kuroko no Basket y Haikyuu. Y es una serie, ya digo, con personajes muy carismáticos, personajes muy entrañables, y dibujados de una forma que, vamos, que fue muy del agrado de las lectoras. Y bueno, es que fijaos que esta serie caló hondo en las chicas, que yo me acuerdo que en la década de los 2000 llegué a conocer a una chica que es que se creía hasta un personaje de esta serie, era increíble, hasta el punto de ir a la universidad disfrazada del personaje, tal cual. Y bueno, yo lo confieso, a veces salía a la calle con el chándal puesto, tal cual, o sea, me pegó muy fuerte el consumir esta serie. Iba a decir el éxito de esta serie, pero es que éxito tuvo en Japón. Aquí en España pues no terminó de calar porque el Spokon hasta hace poco pues es un género de manga, el manga deportivo, vamos, que aquí en España pues no terminaba de cuajar. Y bueno, aquí pues lo dicho, nos encontramos un shonen de lo más divertido. A mí me sorprendió, vamos, yo fui el primer sorprendido a la hora de darme cuenta de que estaba disfrutando de los partidos que aparecían en este manga. Y es que al fin de cuentas pues tenemos un manga con personajes muy carismáticos, todo muy bien narrado, las flipadas que se producen son una gozada, nada que envidiar a las que veíamos en Capitán Tsubasa, o como la conocéis algunos, Oliver y Benji. Y bueno, ya que cito a Capitán Tsubasa, pues decir que ya en el pasado pues nos encontrábamos series de demografía shonen, es decir, enfocadas a un público masculino adolescente, que si bien es cierto que estaban enfocadas a este perfil de lector, pues terminaban teniendo incluso más éxito entre las chicas, como por ejemplo pues Capitán Tsubasa o Saint Seiya. De hecho estas dos les encantaban a las Clamp. Y bueno, a Prince of Tennis pues le pasaba un poco lo mismo que a Kenshin, que fue una serie que hizo que muchas lectoras comenzaran pues a leer revistas, como por ejemplo la Shonen Jump, que es donde, bueno, pues comenzó a publicarse este manga de tenis tan mítico, y que la verdad me da bastante pena que a día de hoy pues sea tan poco recordado, porque ya digo, si os gusta Haikyuu, en serio, leed Prince of Tennis, porque es que sé que no os va a defraudar en absoluto. Leedlo, o bien ver la adaptación anime, que también es la leche. Yo me acuerdo que en su día, en los 2000, me vi los más de 100 capítulos de esto del anime. A día de hoy serán más, porque han seguido adaptándose lo que son pues los capítulos que componen la continuación de la serie original. Y el manga, pues lo dicho, lo editó Ediciones Glenat en esa década, en los 2000, pero a día de hoy se puede seguir encontrando a buen precio en el mercado de segunda mano. De hecho, yo el año pasado pude recuperar esta serie, porque en su momento solo pude hacerme con los 20 primeros tomos, y claro, la editorial pues cerró, y claro, vendí esos 20 tomos y dije, bueno, ya si algún día la recupero, que sea completa. Y el año pasado me acuerdo que me hice con ella por unos 140 euros, así que buscad en el mercado de segunda mano, porque vamos, debería de seguir ahí a buen precio, a un precio de lo más asequible, y a fin de cuentas tened en cuenta que es una ganga, o sea, una serie como esta, 42 tomos por 140 euros, eso es una ganga. En fin, Prince of Tennis, una serie a reivindicar que, bueno, del mismo modo que Love Hina sentó cátedra en futuras comedias románticas, en futuros harem manga, pues lo mismo puede decirse de Prince of Tennis respecto a lo que son pues los mangas deportivos con chicos guapos de por medio. Así que nada, este es el manga que incluyo en el puesto número 2, Prince of Tennis, puesto número 2, recordemos que estoy ordenándolo todo cronológicamente, así que venga, avanzamos un poco más en el tiempo y vamos con el siguiente shonen. Bueno, y vamos ahora con un manga que es de los más épicos que he leído en mi vida. Claymore. Claymore es un manga que me estoy riendo porque es que
muchos de nosotros nos referíamos a él como Berserk con chicas. Y es que Claymore, bueno, pues es un manga que, al igual que Berserk, se encuadra dentro de lo que es pues el género de espada y brujería, dentro de, en definitiva, pues lo que es la fantasía heroica. Y bueno, es un manga que siempre que hablo de él, o siempre que lo muestro, aparece alguien preguntándome si cree que que le gustaría a esta serie, si cree que sería de su agrado Claymore, si, porque a él le gusta Berserk. Vale, yo respondo de forma breve. Si te gusta Berserk, yo te aseguro que este manga te va a encantar, lo vas a gozar. Si te gustan asimismo sagas de videojuegos, como por ejemplo los Dark Souls o el Elden Ring, que es lo mismo básicamente, pues absolutamente sí. O sea, léete Claymore porque te va a flipar, te va a flipar. Es un manga, ya digo, de fantasía oscura, muy épico. Y bueno, la diferencia principal que podría hacer entre esta obra y Berserk, porque mucha gente, claro, comienza a leerla pensando que se va a encontrar algo prácticamente igual a esto, a la obra de Kentaro Miura. La diferencia principal es que Claymore, digamos que a diferencia de Berserk, hace más hincapié en la acción. Pero eso no quita que sea una serie con personajes bien construidos e inolvidables. Bueno, este manga nos cuenta la historia de las Claymore. Bueno, tenemos como protagonista esta chica llamada Claire, que bueno, que es miembro de ese grupo llamado Claymore. Las Claymore, bueno, pues son unas guerreras que portan armadura y espadas, o mejor dicho, espadones, y su misión es acabar con los espectros. ¿Y qué son los espectros? Bueno, pues los espectros son seres monstruosos que, bueno, pues se alimentan de humanos. Y las Claymore son una especie de híbrido entre humanos y espectros. Son los únicos seres que pueden enfrentarse a los espectros en igualdad de condiciones, sin que estos las liquiden. Y bueno, las Claymore, entre ellas Claire, que es una de esa organización, pues se dedican a ir de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, pues aniquilando a estos espectros y recibiendo recompensas por parte de los habitantes de esos pueblos. Y esas ganancias pues van a la sede que, bueno, pues es que compone pues lo que es la cúpula de esa organización a la que Claire pertenece. Y bueno, Claire es pues el miembro número 47 de las Claymore, es decir, es un rango muy bajo, está en un escalafón bastante bajo dentro de lo que es la organización de las Claymore. Y las Claymore más fuertes son las que tienen los rangos del número 1 al número 9, esas son las más poderosas. Y vamos, hay una diferencia abismal entre esas Claymore y las posteriores. Y bueno, Claymore es una serie que, bueno, yo os la recomiendo fervientemente si lo que buscáis es acción y epicidad en estado puro. Y es una serie que además no todo es acción y más acción, también es una serie que va ganando en interés, la trama a cada tomo pues se va volviendo más elaborada, se va ramificando, dando lugar a nuevas intrigas dentro de esa organización a la que pertenece Claire, dentro de lo que es la organización Claymore. Y una serie que, bueno, pues del mismo modo que va ganando en interés, pues se va volviendo a cada tomo que pasa más épica hasta convertirse en algo, vamos, súper ultra mega épico, tal cual. Una serie en la que podemos ver unos monstruos espectaculares, podemos ver cómo las Claymore se transforman, es increíble las transformaciones que llegan a hacer, algunas son de lo más grotescas. Y es un manga Claymore que en definitiva es un no parar. O sea, es un manga que, para que os hagáis una idea, para que entendáis lo que quiero decir, leer este manga la experiencia de leer este manga es algo similar a lo que uno siente cuando está leyendo esos capítulos de Berserk en los que Guts se enfrenta a hordas de trolls, o en los que Guts se enfrenta pues a la Santa Sede al final del arco de la saga de la condena. Tal cual, os vais a sentir igual. O sea que si disfrutasteis de esa parte de Berserk, de esa parte
de acción que tiene Berserk, Claymore ya digo que no os va a defraudar. Y además es una serie que, bueno, los últimos tomos es una serie que sí, que no deja de esto de ganar en epicidad, pero llega a un punto que, vamos, los últimos tomos, todo se ha dicho, son muy over the top. Son muy over the top, o sea, y eso pues puede que a algunos les sobrepase. A mí es una serie que me encanta de principio a fin, pero vamos, he de decir, siendo sincero, que lo mejor de la serie es, en mi opinión, la primera mitad, y como yo opina muchísima gente. Y esa primera mitad de la serie, en la que, bueno, pues la epicidad no se va tan de madre como en los últimos tomos, tuvo su correspondiente adaptación anime en el año 2007. En ese año, en el año 2007, el estudio Madhouse, el mismo que animó Hunter x Hunter, pues bueno, realizó una adaptación de este manga de Claymore en forma de serie de anime de 26 capítulos que adaptaba pues la primera mitad del manga y ofrecía un final diferente. Y yo, bueno, pues a día de hoy os recomiendo tanto la obra original, que para eso estamos aquí, para recomendar los mangas originales, pero bueno, también pues os recomiendo la adaptación anime, por si queréis pues darle un tiento para haceros una idea de lo que os vais a encontrar en estas páginas. Claymore es una serie muy de los 2000, en su momento tuvo bastante éxito, y es un éxito que además se prolongó durante años. Me acuerdo que... esta es una anécdota que voy a comentar, y es que me acuerdo que muchos de nosotros teníamos a Claymore como esa serie que leíamos para calmar el gusanillo entre tomo y tomo de Berserk, porque cada tomo de Berserk pues te tardaba en salir. Kentaro Miura pues ya sabéis que se tomaba su tiempo, no podía ofrecer un nuevo capítulo a la velocidad que a nosotros nos gustaría, porque el pobre ya estaba así enfermo y tal. Y bueno, pues para mitigar la espera pues lo que hacíamos era leer Claymore, tal cual. Y bueno, es una serie que, lo dicho, tuvo su éxito, un éxito que se prolongó en el tiempo, y bueno, la prueba de ello es que cuando Glenad cerró, porque Glenad es la editorial que nos trajo esta obra aquí a España en un primer momento, pues cuando Glenad cerró, luego Norma cogió la licencia y bueno, pues se reeditó la serie de principio a fin. Y bueno, recientemente, en el momento en el que grabo este vídeo, pues ha reeditado los últimos tomos, que llevaban muchísimo tiempo agotados. Así que lo único que me queda por decir es que os hagáis ya con Claymore, no sea que se vuelvan a agotar tomos y os quedéis sin ella definitivamente. Pero vamos, porque vamos, es una serie que vale mucho la pena, sobre todo si os gusta pues lo que es la fantasía heroica, la espada y brujería, o bueno, pues a fin de cuentas series como Berserk. Así que nada, Claymore de Norihiro Yagi, un manga que, vamos, les recomiendo a todo el mundo que busque algo épico. Bueno, pues a continuación vamos con un manga que, al igual que Claymore, comenzó a publicarse en el año 2001 y también, al igual que Claymore, terminó en el año 2014, la pasada década. Y ese manga es Mobile Suit Gundam The Origin. Bueno, sé lo que estáis pensando. Sé lo que estáis pensando. Seguro que estáis pensando, ¿Shonen? ¿Gundam The Origin Shonen? ¿Moderno? ¿Pero no es una serie antigua de los años 70? Vale, vamos por partes. Gundam The Origin es un manga que, bueno, que se publicó en la revista Gundam Ace, una revista pues especializada, como el título de la revista indica, en series del universo Gundam. Y ahora, bueno, pues decir eso, que es una serie que dentro de esa revista pues está considerado un shonen. O sea, esa revista se cataloga como revista especializada en shonen, aunque es una revista especializada en Gundam, pero bueno, si la revista dice eso, pues técnicamente Gundam The Origin es un shonen porque se publica en una revista que se cataloga, se autodefine a sí misma como una revista de shonen. Pues ya está. ¿Moderno? Diréis, ¿moderno? ¿Cómo que moderno esta serie? El anime no. El anime, pues todos sabemos que es una serie de los años 70, concretamente de 1979. Por eso muchos la llaman Gundam 0079. Pero aquí estamos hablando de la adaptación a manga de esa serie de anime. Un manga que comenzó a publicarse, ya digo, entre 2001... comenzó a publicarse en el año 2001 y se publicó
hasta el año 2014. Un manga que, pues eso, se publicó entre 2001 y 2014. Y bueno, Gundam The Origin es una adaptación a manga de la mítica serie de anime, una serie de anime mítica e influyente donde las haya, a cargo de Yoshikazu Yasuhiko, quien fue pues el diseñador de personajes de la serie original. Y bueno, aquí lo que hace este artista, Yoshikazu Yasuhiko, es, bueno, pues coger la historia original de Yoshiyuki Tomino y no solo la adapta en formato manga, sino que va más allá, ofreciéndonos en la parte central de la serie pues varios tomos en los cuales ahonda pues en el origen y en el pasado del personaje de Char Aznable, uno de los personajes más carismáticos y míticos de la historia del manga. Vamos, aquí le tenemos al bueno de Char Aznable, un personaje que, bueno, que es todo un icono dentro de la cultura popular japonesa, o sea, un icono que su importancia dentro de eso, dentro de lo que es la cultura popular japonesa, la podríamos poner al mismo nivel que la de Darth Vader, dentro de lo que es pues la cultura popular estadounidense u occidental. Y bueno, Gundam The Origin es, en pocas palabras, una obra maestra absoluta. Un manga además que es perfecto para iniciarse con Gundam. O sea, si no habéis leído, o mejor dicho, si no habéis visto ninguna serie de Gundam, dad una oportunidad a este manga, porque de verdad que lo vale. O sea, es uno de mis mangas favoritos. Es uno de mis 10 mangas favoritos, tal cual. Y es un manga que siempre que lo menciono, es para hablar de él, pues maravillas, porque es lo que es. Una auténtica maravilla y, como no me canso de repetir, una obra maestra absoluta. Un manga que, bueno, que nos... aquí en España, bueno, pues nos llegó de la mano de Norma Editorial, y es una lástima que no terminase de calar. O sea, yo durante muchos años atribuía la falta de éxito de Gundam aquí en España al hecho de que coincidió en el tiempo con el estreno de las películas de Transformers de Michael Bay. Y claro, pensaba que mucha gente no leía esta serie porque se pensaba que era todo el rato pues lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, peleas entre robots. Pero pienso que es más bien porque no había gente recomendándola. O sea, a día de hoy pienso que es más lo segundo que lo primero. Que es que no había gente recomendándola, que la editorial pues tampoco hizo mucho por promocionarla. Y también, bueno, pues porque pienso que es un género que a diferencia de otros, como el shonen de peleas, pues aún no tenía mucho tirón en España, y bueno, sigue sin tenerlo. El género mecha aquí en España, a diferencia del género deportivo o Spokon, que en los últimos años ha comenzado a ser valorado, pues el género mecha aún no termina de tener éxito. Y es una lástima, porque es que mucha gente se piensa que este manga, Gundam y otras series de mechas, pues son todo el rato así peleas en el espacio, peleas entre robots y tal, pero no, para nada. O sea, Gundam es mucho más, muchísimo más. O sea, Gundam es, vamos, palabras mayores. Pero bueno, antes de esto de ahondar en lo que es Gundam, de que va más allá de esto, de peleas entre robots, que es lo que muchos piensan, he de decir que bueno, que Gundam pues es una franquicia que en su país de origen, en Japón, pues no necesita presentación. O sea, en Japón es de las franquicias de mayor éxito. De hecho, yo cuando fui a Japón, aparte de franquicias como Pokémon, Dragon Quest, Anpanman y Doraemon, o Dragon Ball y One Piece, entre otras, de la franquicia que más me encontraba cosas era de esta, de Gundam. O sea... bueno, es que solo hay que ver pues algunos vídeos que compartí aquí en el canal, el del Gundam a tamaño real en Odaiba, o la Gundam Base también en Odaiba. O sea, Gundam en Japón es una de las franquicias más queridas y más superventas. Y es que es una lástima que aquí no termine de cuajar, la verdad, porque Gundam es un manga sobre esto, sobre el ser humano, sobre las guerras, sobre cómo el ser humano tiende pues a repetir siempre los mismos errores del pasado.
Y una serie que por encima de esto, de lo atractivos que resultan los diseños de los mechas, o por encima de la epicidad de los combates, que los hay y bastantes y son pues eso, muy épicos, por lo que de verdad destaca Gundam es por los personajes, unos personajes que no son ni buenos ni malos, cada uno tienen sus ideales, unos personajes excelentemente bien construidos y una historia que ya desde el primer momento resulta absorbente. La historia de Gundam, bueno, pues nos muestra un futuro en el que la humanidad, pues bueno, ha colonizado el espacio cercano y vive en colonias espaciales en forma de cilindros. Y bueno, una de estas colonias, la más lejana a la Tierra, llamada Zeon, bueno, pues se declara la independencia respecto al resto de colonias de la Tierra y ataca pues a la Federación Terrestre, a la cual pertenecía. Y eso da lugar pues a una guerra que deriva en la creación de los Mobile Suits. Y los Mobile Suits, pues bueno, son estos vehículos con forma humana que se pilotan desde el interior, o dicho de otro modo, son pues mechas. Y bueno, tenemos los Zaku, que son los robots gigantes que pilotan pues los soldados de Zeon, del Principado de Zeon, que se ha independizado del resto de colonias. Y luego tenemos pues el Gundam, que es el mecha, que pilota pues Amuro, el hijo del creador de ese robot gigante, o de ese mecha, mejor dicho. Y Amuro, bueno, pues maneja el Gundam, controla el Gundam en contra de su voluntad, porque no tiene más remedio. Amuro no deja de ser, el protagonista de esta obra, pues una víctima de las circunstancias, de la época que le ha tocado vivir. Y es una serie que, bueno, que si bien Mazinger Z pues ya había redefinido el género de esto de robots gigantes, Gundam iba más allá a la hora de centrarse pues en esto, en las emociones de los personajes, que son pues los auténticos protagonistas de esta obra, que ha pues maravillado a multitud de mangakas, de animadores. Y es una serie que, bueno, que pues en Japón no necesita presentación, porque ha influenciado a infinidad de creadores, entre los que se encuentra pues el creador de Evangelion. O sea, si no fuera por Gundam, tened por seguro que no existiría Evangelion. De hecho, la premisa es parecida. Tenemos a un joven que, bueno, pues es obligado por culpa de las circunstancias a pilotar un robot gigante, un mecha, en contra de su voluntad. Y además Amuro, el protagonista de Gundam, pues al igual que Shinji de Evangelion, tampoco tiene una buena relación con su padre, que digamos. En fin, un manga imprescindible, absolutamente imprescindible, y que, pues ya digo, es de mis 10 mangas favoritos y que yo recomiendo fervientemente, y que espero que algún día reediten, que alguna editorial lo reedite en una edición como la que se ha publicado en los últimos años en Estados Unidos en tapa dura, porque de verdad que es uno de los mangas más importantes de la historia, que adapta pues al mismo tiempo un anime que es básico para entender pues la evolución del medio. Así que eso, Gundam de Origin, una obra maestra absoluta. Bueno, y continuamos, y bueno, en el quinto puesto, o mejor dicho, en el quinto manga que muestro en este top, porque recordemos, los estoy ordenando cronológicamente, es un manga que, bueno, que comenzó en el año 2003 y que a día de hoy pues sigue abierta la serie, o sea, sigue en publicación. Y ese manga es Yotsuba de Kiyohiko Azuma. Bueno, Yotsuba de Kiyohiko Azuma, el autor de Azumanga Daioh, una serie de humor que podía haber entrado perfectamente en este top, es la monosidad. Es decir, es la monosidad lo kawaii hecho manga. O sea, Yotsuba es el manga kawaii por excelencia, es la ternura. De hecho, me hace gracia cuando la gente dice Anya de Spy X Family es lo más mono que hay, y es como, tú no conoces a Yotsuba, ¿verdad? De hecho, ya que enseñaba antes la Nendoroid de Chizenryoma de Prince of Tennis, pues voy a mostraros también la Nendoroid de Yotsura Koiwai. Aquí la tenéis, ¿veis? Aquí la tenemos asomándose ahí desde un lateral de la pantalla.
Y bueno, vamos allá, pues esto, a comentar así de forma breve esta maravilla de manga que le recomiendo a todo el mundo, sin excepción, independientemente de lo que hayan leído antes, como si nunca han leído manga. Bueno, Yotsuba de Kiyohiko Azuma. Bueno, este Slice of Life, este manga de, vamos, de ese género Slice of Life, de recuentos de la vida, es tierno nivel, pero vamos, nivel tener el peor día de tu vida y tras leer este manga sentir ese día como, no como algo malo, sino como algo especial. Y es que este manga es un rayo de luz en la oscuridad. O sea, leer este manga, o sea, haced la prueba, de verdad, confiad en mí. Un día malo, cuando tengáis un mal día o simplemente un día en el que os sentís tristes, depresivos o con ansiedad, leed este manga porque vais a notar cómo se anima de una forma increíble, de una forma milagrosa, diría. Para mí, Yotsuba es el manga anti-días grises supremo, tal cual. Y bueno, ¿de qué va Yotsuba? Bueno, pues Yotsuba es un manga que tiene como protagonista esta niña, que da título a la obra, que es un personaje que hace que nos enternezcamos sobremanera, pues con lo tierna que es, con su inocencia, con esa inocencia tan propia, pues de los primeros años de la vida de las personas, de cuando vamos pues aprendiendo cosas, de, ¿sabéis? De cuando vamos descubriendo pues el mundo que nos rodea. Y también es una serie que hace que nos riamos de lo lindo. A fin de cuentas, recordemos, estamos ante una serie del mismo autor que hizo Azumanga. Y bueno, la historia pues tiene un punto de partida de lo más simple, la verdad es que no necesita nada más. Y bueno, nos presenta a esta niña de 5 años, llamada Yotsuba, que se muda junto con su padre adoptivo a una nueva casa, un nuevo hogar. Y allí, bueno, pues conoce a sus vecinas, que al igual que nosotros, los lectores, pues descubrirán lo especial que es esta niña. Y también descubrirán que, que es un pequeño terremoto, todo se ha dicho, porque la niña atraviesa un rato. Este manga, bueno, es un claro ejemplo de que no todos los shonen, pues ni mucho menos, son de peleas, de acción, de ecchi, así picantones y tal, como mucha gente tiende a pensar, para nada. Y es que este manga, Yotsuba, bien podría ser catalogado como un seinen, o como digo yo, es que realmente Yotsuba es un manga en el que el hecho de que pertenezca a la demografía shonen es algo que te da igual. Es que te da igual, porque es un manga que le recomendarías a cualquiera, independientemente de su edad. Le recomendarías a cualquiera, tal cual. Un manga para todos los públicos, literal. Y se lo recomiendo además a todas las personas que tienen prejuicios hacia el manga, que a día de hoy pues todavía sigue habiendo, por desgracia, ya no tanta como hace años. Porque es un manga que, ya digo, o sea, es increíble. Las historias del día a día que nos encontramos en este manga son geniales. Historias, pues, lo dicho, del día a día. No hay una trama, es decir, no hay un desarrollo argumental. Son capítulos autoconclusivos en los que vemos, pues eso, cómo Yotsuba y los personajes de su entorno, pues viven el día a día. Un manga que además, si bien sigue en publicación, cuando tuvo bastante éxito pues fue en la década en la que comenzó a publicarse, en la década de los 2000. En esa década, bueno, pues se pudo ver que este manga fue de los que se hicieron bastante populares en internet. De hecho hay un robot hecho con cajas que aparece en esta serie, llamado Dumbo, que se hizo meme. Y luego las coletas de Yotsuba, las 4 coletas que tiene, así como su peinado verde, pues terminaron convirtiéndose en el logo de la famosa web 4chan. Es una serie que a día de hoy, pues lo dicho, sigue abierta con 14 tomos en su haber, pero no te importa, es decir, yo os la recomiendo, o sea, que no se eche atrás el hecho de que está abierta, porque es una serie que, ya digo, no tiene historia, no tiene una historia así predefinida de inicio, nudo, desenlace, no.
Es una serie que además te puedes leer un tomo de Pascuas a Ramos, o mejor dicho, de lustro en lustro cada 5 años, y siempre agradeces reencontrarte con esto, con Yotsuba. Y es que es de agradecer cuando alguien o algo, como es el caso de este manga, te purifica, estirpando de tu cabeza pues todos esos pensamientos tóxicos, todas esas emociones negativas que se acumulan en la cabeza. O sea, esta serie te purifica, hace que todos esos pensamientos y emociones negativas que se os acumulan en el día a día se vayan por el retrete, tal cual. Para mí es un manga de 10, un manga de 10, y os digo una cosa, os lo digo sinceramente. Si hubiera ordenado las series de este top por orden de preferencia, en lugar de por orden cronológico, esta serie la hubiera puesto en el puesto 1, de no ser porque está Gundam. O sea, la habría puesto en el puesto número 2, y en el puesto número 1 hubiera puesto a Gundam. Eso ya os lo dejo claro desde ya. Porque vamos, Yotsuba es un manga que para mí es un imprescindible total y absoluto. Así que, lo dicho, súper recomendado. Bueno, pues vamos ahora con un manga que me hace bastante ilusión traerlo aquí al canal, porque creo que es la primera vez que lo traigo. Y ese manga es Bakuman, o Bakuman, como queráis pronunciarlo. Un manga a cargo de los autores de Death Note, Sugumi Ohba al guión y Takeshi Obata al dibujo. Death Note, bueno, de los mismos autores, es una serie que ya reseñé aquí en el canal, la reseñé a finales del año pasado. Y en esa reseña pues ya dejé claro lo importante que es Death Note. Lo importante que es Death Note, lo representativa de una época que es esa serie. Pero a mí, sinceramente, y esto ya lo digo a título personal, me gustó más Bakuman. Me pareció un manga interesantísimo sobre manga, tal cual. Y ese es un género del manga que a mí me flipa. Los mangas que hablan sobre manga. Me encanta. Porque es que a fin de cuentas yo pues soy un apasionado del manga, como para no encantarme ese género. Y bueno, pues lo dicho, el incluir en este top a una serie como Bakuman, pues es una decisión totalmente personal. Si yo en este vídeo me hubiera regido por los criterios de selección que utilicé en el top 10 anterior, si este top, dicho de otro modo, lo hubiera titulado los mejores shonen modernos de la historia, pues hubiese metido a Death Note. Hubiese puesto a Death Note porque es una serie mucho más influyente e icónica que Bakuman. Y además el éxito de Death Note continúa hasta nuestros días, cosa que con Bakuman no. O sea, yo hace muchos años que ya no oigo nada de esta serie. Y eso que en su día tuvo su éxito, tuvo incluso su adaptación a anime y todo. Y bueno, pues dicho esto, dejo claro que la decisión de incluir a Bakuman en este top pues es personal principalmente. Y lo dicho, es un manga que me hace ilusión traerlo al canal por primera vez, porque es una serie que pienso que en los últimos años ya no se habla nada de ella, y es una lástima porque es un manga interesantísimo, pero interesantísimo, y además a mí como apasionado del manga me resultó pues, una lectura de lo más estimulante. La historia, bueno, pues nos cuenta la historia de dos jóvenes llamados Moritaka Mashiro y Akito Takagi, que bueno, son dos jóvenes que deciden hacerse mangakas y vamos, publicar en la revista Shonen Jump. Revista donde, al igual que Death Note, se publicó este manga. Bakuman, bueno, pues se publicó entre 2008 y 2012, poco después de esto, de la finalización de Death Note. Y es un manga que la verdad yo recuerdo cuando se anunció esta serie que nos pilló a muchos por sorpresa, porque era algo totalmente diferente a la anterior obra de estos autores. Era algo totalmente diferente a Death Note. Y es que, bueno, en lo que a la historia se refiere, todo se ha dicho, porque ya estáis viendo que es un manga que, al igual que Death Note, tiene mucho texto, y cada tomo en leerse, al igual que Death Note, pues lleva lo suyo. Uno tarda lo suyo en leerse un tomo de Bakuman. Y bueno, estos dos chicos pues adoptan el seudónimo de Ashirogi Muto y empiezan pues su carrera en la revista Shonen Jump.
Y a través de esto, de los diferentes capítulos que componen este manga, pues vamos viendo pues lo duro que es ser mangaka. Y cómo estos dos jóvenes, en su afán por esto, por triunfar dentro de esa revista, en su afán por ser grandes mangakas, pues se esfuerzan de una forma comparable a la de otros personajes de shonen manga, como por ejemplo Goku cuando entrena. O sea, el esfuerzo que hacen estos dos jóvenes mangakas es comparable al de esto, al de Goku entrenando. Y es un manga que, bueno, nos muestra cómo es la industria del manga desde dentro. Nos explica, vamos, es un manga en el que aprendemos mucho sobre manga, porque nos explican cosas como, por ejemplo, por qué se cancelan series, cómo el sistema de votaciones determina qué series continúan o qué series son canceladas. También es un manga que ahonda en la figura del editor. O sea, ¿no os ha pasado esto de dar con un mangaka que os gusta por una obra que ha hecho y luego os leéis otra obra de ese mismo mangaka y es malísima? ¿Os parece malísima? Pues este manga os explica por qué sucede eso. También es un manga que explica pues esto, el motivo por el que algunas series cambian de tono de una forma bastante, vamos, pronunciada, como por ejemplo el caso más famoso, el de Dragon Ball, una serie que empezaba pues siendo de aventuras, de humor y tal, pues termina siendo una serie de acción pura y dura, de combates épicos. Bueno, pues este manga nos explica todo eso. Y es un manga que todo se ha dicho. No solo nos enseña sobre esto que os he comentado, sino también sobre otros aspectos relacionados con la industria del manga, como por ejemplo la edición de manga, la puesta en venta de los mangas, la publicidad. Es un manga completísimo, un manga con mucho texto, ya digo, y es un manga que yo considero imprescindible si os interesa el manga como medio de expresión. O sea, eso pienso que es algo básico para que este manga os flipe, para que este manga os llegue tanto como a mí. Es un manga que además, todo se ha dicho, no está de más decirlo, yo pienso que disfrutaréis mucho más si lleváis un recorrido leyendo manga, o si tenéis ya pues una base como lectores de manga. Porque es un manga repleto de referencias a otras series. De hecho, uno de los mejores momentos de Bakuman es una referencia a Ashita no Joe. Y es que Ashita no Joe, o Joe del Mañana, como se ha titulado aquí en España, manga del que ya hablé en el top anterior, es el manga favorito del protagonista, de este chico. Es el manga favorito del protagonista de este manga. Y es un manga que, ya digo, si os interesa el manga como medio de expresión, si lleváis un recorrido como lectores de manga, pues yo pienso que puede ser una serie que os flipe, que os guste mucho. Si sois personas que acabáis de empezar hace poco a leer manga, pues ahí pueden pasar dos cosas, porque es que yo he visto los dos casos que os voy a comentar. He visto a gente que llevaba poquito tiempo leyendo manga, meses o pocos años, y este manga les ha encantado, les ha parecido una lectura de lo más disfrutable. Pero luego hay gente, y esto me parece lo más normal, que este manga se les ha atragantado, porque es gente que lleva poco leyendo manga, y claro, dar con una obra así tan densa, con tanto texto, con tantas explicaciones y tal, hablando de un tema, de un medio en el que acaban de iniciarse, pues puede que se les haga muy cuesta arriba hasta el punto de que se les haga bola, de que se les atragante, vamos. Pero a mí, ya digo, es un manga que me encantó, y yo como consejo os digo, si os atraganta este manga, dadle una segunda oportunidad pasados unos años. O sea, si seguís leyendo manga, entiéndase. Dadle una segunda oportunidad, porque también he visto ese tercer caso de gente que se le atragantó Bakuman, luego siguieron leyendo manga durante años, le dieron una segunda oportunidad y ya la valoraron, porque ya estaban más interesados en el manga como medio de expresión. Y es un manga que, ya digo, puede resultar así aburrido por la premisa argumental, porque no hay escenas épicas de acción y tal, pero ya os digo que es un manga que tiene momentos que uno lee con intensidad, con emoción, y momentos que incluso podríamos catalogar como épicos, no la misma epicidad que puede derivar de un combate con espadas, porque es que aquí los combates se libran con ingenio y con el lápiz de dibujar. Y es un manga que, ya digo, que tuvo su éxito en su momento. De hecho, aquí en España nos llegaron también los databooks, ¿veis? Los databooks de Bakuman. Y es una lástima que
se hable tan poco de esta serie en los últimos años, porque es un shonen de gran calidad que yo, vamos, recomiendo fervientemente, pero vamos, sobre todo si os gusta el manga como medio, porque si no os interesa el manga como medio, si no os interesa el formato manga, pues esta serie, pues lo dicho, se os puede atragantar, o puede que no, porque es que ya digo, he visto ambos casos. Así que es una serie que yo, vamos, lo que tengo claro es que a mí me encanta y que yo pues no he dudado en incluir en este top por encima de Death Note, porque es una serie que yo disfruté mucho más que, pues eso, que la obra más popular de estos dos autores. Así que, lo dicho, puesto número 6, Bakuman, de Sugumi Oba y Takeshi Obata. Bueno, vamos ahora con una serie que, si bien comenzó en el año 2009, el éxito que tuvo pues fue en la década pasada, en la década de los 2010. Y es un éxito que, todo se ha dicho, continúa hasta el momento presente, hasta la actualidad. Y es que estoy hablando ni más ni menos que de Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin. Una serie que, bueno, que es pues de las más icónicas de la década pasada, por no decir la que más. Un manga que, como ya dije en su correspondiente reseña, la cual os invito a ver porque es una reseña de las que más me he currado en el canal, aparecerá durante décadas y décadas en los libros de historia del manga que están por escribirse. Bueno, Shingeki no Kyojin es una serie de la que nadie ha oído hablar. Estoy de broma. Es una serie que todo el mundo conoce. O sea, yo pienso que es la serie más famosa en el momento en el que grabo este vídeo, con permiso de otros títulos que todo el mundo conoce, como Dragon Ball, One Piece, etc. Es una serie que, bueno, que tiene mucho mérito, pues lo que he dicho, el hecho de que haya mantenido su éxito durante tanto tiempo, y más en los tiempos que corren, en esta era de la inmediatez en la que vivimos, en la que algo se pone de moda, se quema rapidísimo esa moda y pasa de moda en cuestión de, iba a decir meses, pero no, días, y que una serie mantenga el hype durante más de 10 años en esta era de la inmediatez en la que vivimos, eso tiene un mérito increíble, tiene un mérito impresionante. Y bueno, yo es un manga que me animé a leer el año pasado, por un lado porque ya terminaba la serie aquí en España, salía el último tomo, el tomo 34, y por otro lado porque, bueno, pues yo vi que le habían construido una estatua a esta serie, y eso de construirle una estatua en Japón a una serie de manga es algo que solo se le hace a series importantísimas, como por ejemplo Astro Boy, Capitán Harlock, Ashita no Joe, es decir, solo se hacen estatuas de series importantes. Bueno, pues el año pasado le hicieron una estatua a esto, a Shingeki no Kyojin, y yo creo que eso fue lo que más me animó a darle una oportunidad al manga original, porque yo había visto lo que era la adaptación anime, que me flipó, eso ya os lo digo, o sea, lo que vi me flipó, me vi las 2 primeras temporadas, pero disfruté más el manga. ¿Por qué? Porque si bien el anime hace más hincapié en lo que es la epicidad, la acción, etcétera, con esa banda sonora tan impresionante, el manga tiene un toque más perturbador, más oscuro, más creepy, con esos titanes tan creepy, tan perturbadores, que no sabemos si están sufriendo, si están riéndose, no sé, generan una especie de rechazo en el lector, generan un sentimiento sobrecogedor que la verdad es que hace que yo, vamos, leyese esta serie totalmente en vilo, porque esa es otra cosa, es una serie que además genera una intriga impresionante. Yo pienso que esa intriga es lo que ha hecho que el hype se haya mantenido en auge en torno a ella durante tantos años. Es una serie que, bueno, ya estáis viendo que el dibujo no es algo que digas ¡guau! ¡Increíble! Pero es un dibujo que tiene personalidad. Es un dibujo que tiene personalidad y que además encaja a la perfección con el tono de la historia, con esa
con ese tono que tienen pues los acontecimientos que se producen, y además es un dibujo que encaja a la perfección con cómo se sienten los personajes. Y ya digo, esos titanes que no sabemos si están riéndose, si están sufriendo, si están enfadados. Y es una serie, voy a cambiar de tomo, en la que además el dibujo va evolucionando. O sea, fijaos aquí los rostros, tal. Es un dibujo, ya digo, con muchísima personalidad. O sea, a mí el dibujo de Hajime Isayama me encanta. Me encanta. Y esto es algo que se pierde en la adaptación anime. Este estilo de dibujo del autor tan personal, con tanta personalidad. Y yo por eso prefiero el manga. Prefiero el manga. Totalmente. Que no estoy diciendo que el anime sea malo, ni mucho menos, pero yo prefiero el manga 1000 veces. Y al igual que Fullmetal Alchemist, serie que mostré al final del top anterior, es una serie que hay gente que solo se ha leído esta serie, al igual que Fullmetal Alchemist. Y ya digo, yo prefiero el manga por ese tono más oscuro, más terrorífico, y todo se ha dicho, aunque el anime tenga momentos epiquísimos, en los que se acentúa esa epicidad que ya estaba en el manga tiene escenas que a mí me funcionan mejor en manga, como por ejemplo esta que estáis viendo en pantalla. O sea, este momento con Levi enfrentándose al titán animal, el titán bestia o sea, es brutalísimo. O sea, yo lo vi en el anime después y la verdad es que no me transmitió lo mismo. Pero yo leyendo el manga, este momento es que me pareció... O sea, increíble. Si os fijáis, no os estoy contando de qué va, porque es que esta es una serie que no necesita presentación. O sea, todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Y además, si queréis saber de qué va, pues ahí tenéis la reseña. La reseña que además, ya digo, es una reseña súper completa que hice de esta serie. Bien estructurada, dividida en varias partes. Hice un índice, por supuesto. Y además es una reseña que a muchos de vosotros os pareció brillante, a muchos de vosotros os encantó. Es algo de lo cual estoy muy agradecido. Me llena, vamos, de orgullo que os haya gustado esa reseña. Y lo dicho, Shingeki no Kyojin Ataca a los Titanes es pues una de las series más representativas de la década de los 2010, por no decir la que más, y que pues ha sido la puerta de entrada a una nueva generación de aficionados al manga y al anime. O sea, como lo fue en su día Fullmetal Alchemist, o como lo fue en su día, yéndonos más atrás en el tiempo, pues Dragon Ball. De hecho, me hace gracia porque yo a esta nueva generación de lectores de manga y anime, gente que la mayoría de ellos nacieron en la década de los 90, en 1995, entre 1995 y el año 2000, no les vi llegar. O sea, llegaron de repente junto con los youtubers famosos, y me hace gracia porque llegaron de forma súper repentina, como los titanes en este manga, que aparecen ahí de repente sin avisar. Lo dicho, Ataca a los Titanes es una serie que he incluido en este top porque me encanta, y que si el top hubiera sido de los mejores shonen modernos de la historia, habría entrado igualmente. Eso, vamos, clarísimo. Así que, pues eso. En este séptimo puesto incluyo esta serie, Ataca a los Titanes. Vale, el siguiente manga, el octavo manga que comento en este top, o reseño en este top, porque vamos, esto podrían considerarse reseñas, muchas reseñas dentro de un solo vídeo. Es un manga que también, al igual que Shingeki, está reseñado en el canal. Y ese manga es Mob Psycho 100, un manga, como estáis viendo en pantalla, del autor de One Punch Man, de One, vamos. Vale, ya que menciono One Punch Man, he de comentar una anécdota bastante curiosa, y es que yo en este top iba a meter One Punch Man, tal cual como lo oís. Una serie que, si bien no he leído completa, los 7 primeros tomos me fliparon tanto como para incluirla en este top. Pero vi que One Punch Man pues es un seinen porque se publica en una revista de esa demografía. Y sin embargo, Mob Psycho 100, que es una serie que yo intuyo como un seinen, pues resulta que es un shonen, que se publicó en la revista Manga One. Y es como, vale, una vez más queda claro que no es una cuestión de cómo lo percibo, sino dónde se publicó, de qué demografía es la revista donde se publicó la serie, para saber si es shonen o seinen. Porque ya digo, Mob Psycho 100 es una serie que, a diferencia de One Punch Man, yo la leía y la sentía como esto, como un seinen, tal cual. Tal cual.
Bueno, como hablaba antes de que Shingeki no Kyojin es un manga con un dibujo que te quedas mirándolo y tampoco dices ¡guau! ¡Qué espectacular! ¡Qué increíble! Pero tiene personalidad. Y lo mismo puedo decir de Mob Psycho 100. Una serie que está dibujada por el mismo autor que la guioniza, por One. Y es una serie que tiene un dibujo con una... O sea, es un dibujo que puede echar atrás a más de uno. O mejor dicho, que puede echar atrás a unos cuantos. Pero es un dibujo con mucha personalidad. Y la historia, o sea, el dibujo de esta serie encaja a la perfección con la historia que nos cuenta el autor. Es más, el dibujo de esta serie encaja a la perfección con la personalidad del protagonista de este manga. Shigeo, o sea, es que no se me ocurre mejor dibujo para ilustrar una historia como la que nos cuenta One en esta obra. Y es que, bueno, esta obra está protagonizada por este chico llamado Shigeo, que es un personaje, pues bueno, ya lo estáis viendo, muy poca cosa, que, bueno, se percibe a sí mismo, se siente, mejor dicho, y como una persona, pues, inferior al resto, se infravalora mucho, a pesar de que tiene unos poderes psíquicos descomunales. Y bueno, del pobre, pues aprovechan todos de él. Luego da con otras personas que al igual que él tienen poderes mucho inferiores a los suyos y aún así se creen la repanocha, se creen aquí los más poderosos. Y es una serie donde, ya digo, el dibujo encaja a la perfección con la historia, con el protagonista y con cómo éste percibe el mundo que le rodea. Es una serie que además cuenta con un componente humorístico, que es un humor, por definirlo de alguna forma, dramático, una especie de humor involuntario. Yo creo que para ese tipo de humor, para ese humor dramático involuntario, One, el autor, tiene un don. Y el dibujo, ya digo, es que pasa una cosa, aquí en Occidente se suele considerar un buen dibujo aquel que es realista y detallado. Pero en Japón, los japoneses no consideran un buen dibujo aquel que es realista y detallado. A fin de cuentas, o sea, solo hay que ver pues el arte tradicional japonés, el ukiyo-e, que a diferencia del occidental, del arte occidental, no buscaba el realismo, sino retratar pues eso, escenas del día a día. O sea, solo hay que ver el arte ukiyo-e, los grabados de Hokusai, y el manga es un poco pues sigue esa tradición. Desde los pioneros como Rakuten Kitazawa, pasando por Osamu Tezuka, hasta autores como del que estamos hablando ahora mismo, como One. Y es un dibujo que ya digo, para mí es bueno, porque es que encaja a la perfección con la historia, y sobre todo además de todo lo anterior, porque es un dibujo que, o sea, la técnica del autor, lo bien que narra, es algo digno de elogio. One, o sea, no tiene el dibujo más detallista, más realista, pero la forma que tiene de narrar, la forma en que este autor conoce el formato cómic, conoce el formato de narrar entre viñeta y viñeta, es algo increíble. O sea, el tío, vamos, yo no sé si es superdotado o algo, o se ha leído muchos mangas, pero lo bien que conoce la técnica para narrar a través de viñeta y viñeta, es algo, vamos, digno de elogio. Y vamos, no le pongo al nivel de Osamu Tezuka porque sería ponerle al mismo nivel que un dios, pero vamos, que me sorprendió muy gratamente esta obra. Eso, ya digo, el dibujo de One se amolda como un guante al argumento de este manga, y además es un dibujo que va evolucionando, no hacia un estilo más realista, más detallado, pero sí que va definiéndose. O sea, ya veis a los personajes que aquí tienen un estilo de dibujo como... Es un poco como lo que sucede en Los Simpson, que los primeros capítulos de las primerísimas temporadas pues tienen un trazo así como irregular, etcétera, pero luego como que ya el trazo es más seguro, más sólido. Pues en Mob Psycho 100 pasa un poco lo mismo. O sea, fijaos. Ya digo, es una maravilla. Y es un manga que la verdad es que como ejemplo de autosuperación es increíble. El caso del protagonista de este manga es un manga que,
yo, vamos, recomiendo fervientemente. Un manga que podemos dividir en 3 partes, vamos, la historia del manga la podemos dividir en 3 partes. 3 partes que además han sido adaptadas en 3 temporadas de anime, que también recomiendo. O sea, la adaptación anime, yo me vi la primera temporada, pues la recomiendo también. O sea, yo me quedo con el manga original porque yo soy un tío de manga. O sea, a mí lo que me va es leer manga, no ver anime con subtítulos. Aunque también lo disfruto, pero ya digo, a mí lo mío es leer manga. Pero vamos, que os lo recomiendo. Es que lo que más me gusta de la historia es cómo el protagonista Shigeo le echa agallas a la vida. Del mismo modo que One a la hora de dibujar, que es un autor que, bueno, un día cogió un lápiz, se puso a dibujar y el resto es historia. Y cómo le echa agallas a eso de dibujar, a pesar de no ser aquí un dibujante que haga unos dibujos que digas, Dios mío, qué increíble, qué bien dibuja. El caso es que yo eso lo valoro mucho. El que una persona se fije un objetivo y le eche agallas a la vida a la hora de esto, de seguir adelante en pos de ese objetivo. O sea, es algo que yo además aplico en este canal de YouTube y por eso con esta obra conecté también y por eso la incluyo en este top como uno de los mejores shonen modernos que, vamos, que a mí que más me han gustado. Una obra, ya digo, recomendadísima. Y ya para terminar, decir que una anécdota curiosa relativa a este canal, y es que toda la gente que me ve desde Argentina, o sea, la mayoría, descubren mi canal a través de la reseña de Mob Psycho 100. Reseña que, bueno, que es, ya digo, yo la considero la puerta de entrada de Argentina. Así que mando desde aquí un saludo a toda mi audiencia de Argentina, que muchos de vosotros entráis a este canal a través de esa reseña, la reseña de Mob Psycho 100, que es una reseña que la verdad es que hice de corazón. Y yo, bueno, pues os recomiendo visitarla si queréis saber más acerca de esta obra tan original. Bueno, los 4 últimos puestos de este top son mangas que, al igual que Love Hina, pues ya he reseñado en el canal. O sea, Shingeki ya está reseñado en el canal, Mob Psycho 100 está reseñada en el canal desde hace mucho más que Shingeki. Y ahora, bueno, pues os voy a mostrar un manga que pues es el último manga que he reseñado en el canal. Y ese manga es Happiness de Shuzo Shimi. O sea, un manga que no hubiese incluido en este top si lo hubiese hecho hace pues una semana, sin ir más lejos. En su lugar hubiese incluido Las Flores del Mal, también de Shuzo Shimi. Pero como ya dije en la reseña de Happiness, ya digo, la última reseña que he hecho aquí en el canal, en el momento en el que grabo este vídeo, a septiembre de 2022, me ha parecido una obra mucho más redonda, una obra mucho mejor hecha que Las Flores del Mal, también de Oshimi, y que, bueno, al igual que Shingeki no Kyojin, se publicó en las páginas de la revista Besatsu Shonen Magazine, y que, al igual que Shingeki, yo lo digo claramente, o sea, yo este manga no me sentía como si estuviera leyendo un shonen, o sea, yo para nada me sentía como si estuviera leyendo un manga para adolescentes. Y es que en Happiness he visto algunas de las escenas más perturbadoras, incómodas y mórbidas que he visto en mi vida, ya no solo en el manga, sino en cualquier medio. En Happiness, bueno, pues nos encontramos un manga de vampiros y de cómo estos, bueno, pues viven, o mejor dicho, viven esa no vida que les ha tocado vivir. Y bueno, es un manga que, bueno, si habéis visto la reseña, yo ya dejé claro en ella que lo que más me gustó pues es la forma en que tiene Shuzo Shimi de reflejar lo que son las emociones de los personajes. En ese sentido, Shuzo Shimi pues es un auténtico maestro. Y como ya dije en esa reseña, a la que no paro de aludir, pues lo que más me gusta de Shuzo Shimi es que, a diferencia de otros mangakas, no se recrea en la miseria de los personajes, sino que simplemente te muestra las emociones o lo que están viviendo tal cual, y además con una precisión increíble. En tal caso se recrea torturando a los personajes. Y en este manga, Shuzo Shimi lo que hace es meterte en la piel de los vampiros. Tenemos como protagonista a este chico, que es mordido por una vampira, y bueno, pues sobrevive al ataque de este ser.
Y bueno, vemos a lo largo de la serie cómo este chico pues empieza esa nueva vida como vampiro. Y es una serie que a mí me ha encantado por eso, por cómo Shuzo Shimi logra hacer que el lector empatice, o mejor dicho, se ponga en la piel de estas criaturas de la noche. Un manga en el que abundan escenas oníricas, como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un manga en el que también abundan dobles páginas, como esta que habéis visto hace nada. Y un manga increíble que, bueno, hará que hasta la persona que se creía curada de espanto, como yo, tenga que parar en algunos momentos ante lo perturbador que son, pues, algunos momentos de la historia. Un manga en el que se nos muestra lo vil que puede llegar a ser el ser humano, hasta que nos preguntemos si el ser humano es peor o mejor que los vampiros, porque los vampiros a fin de cuentas simplemente lo único que quieren es pues sobrevivir, o mejor dicho, continuar con esa no vida, a pesar de que al mismo tiempo quieran acabar con esa existencia. O sea, los vampiros, tenemos una obra donde los vampiros por un lado sufren por ser inmortales y por otro lado tenemos a humanos que sufren porque están atravesando pues una etapa de su vida que piensan que no va a terminar nunca, como esa etapa en la que uno sufre acoso escolar en el instituto, que uno a esas edades pues tiene la sensación de que esa etapa no va a terminar nunca, que es algo que va a durar, vamos, hasta el fin de los días, como la vida de un vampiro, que no termina nunca, salvo que la tierra se destruya, vamos, o ni eso. En fin, a mí, ya digo, Happiness me ha gustado más que Las Flores del Mal, tiene una estructura similar, pero en Happiness Shuzo Shimi tiene las ideas más claras, está todo mejor pensado y además el final me gustó mucho más que el de Las Flores del Mal y que el de otras obras de Shuzo Shimi, como el de Cibercafé a la deriva, que el final de esa obra no me gustó directamente. Una obra recomendadísima y que la verdad en el momento en que terminé de leerla, o mejor dicho, cuando ya estaba por los últimos tomos, sabía que la iba a incluir en este top en lugar de Las Flores del Mal, porque vamos, es una serie increíble. Y ya digo, que no se influye el hecho de que se publica en una revista de demografía shonen, porque vamos, tú la lees y no te sientes como si estuvieras leyendo un shonen para nada. O sea, yo es de las obras más perturbadoras que he leído en mi vida y con eso yo creo que os digo todo. Así que, pues lo dicho, Happiness de Shuzo Shimi. La incorporación más reciente, vamos, la lectura más reciente de todas las que he hecho, y bueno, pues aquí está, incluida en este top de mis shonen modernos favoritos. Bueno, gente, terminamos, terminamos ya con el manga más moderno, más reciente, en esta lista de, bueno, pues los shonen modernos que más me han gustado. Y es un manga que comenzó en el año 2016 y terminó en el año 2020. Guardianes de la Noche, o como se le conoce en Japón, Kimetsu no Yaiba. Bueno, Kimetsu no Yaiba es una serie que, bueno, pues comenzó a publicarse en 2016 en las páginas de la revista Shonen Jump y finalizó en el año 2020. Y es, bueno, pues uno de los últimos fenómenos de esto dentro de lo que es pues la publicación de manga y también de esto, del anime. Uno de los últimos fenómenos junto con otras series, como por ejemplo Tokyo Revengers. O sea, es una serie, Kimetsu no Yaiba, que tuvo un éxito bastante similar al de Shingeki no Kyojin, y es que ambas, bueno, pues a ambas series les llegó el éxito no tanto por la serie original, no tanto por el manga original, sino por las adaptaciones anime que tuvieron ambas. En el caso de Kimetsu no Yaiba, bueno, pues tuvimos una adaptación anime a cargo del estudio Ufotable, que es increíble. O sea, yo me he visto la primera temporada y me pareció increíble lo bien llevada que estaba esta serie a ese formato, al formato anime. Y que a día de hoy, bueno, pues si bien el manga ya hace 2 años que terminó, esa serie de anime, esa adaptación, bueno, pues continúa haciéndose, porque es una adaptación que, vamos, le están poniendo mimo, le están poniendo empeño, y yo espero que adapten lo que queda por adaptar del manga original, pues de la misma forma que han adaptado pues los anteriores arcos del manga.
Y bueno, Kimetsu no Yaiba, yo he de decir, bueno, ya lo dije en su reseña, ya digo, los últimos mangas que muestro en este listado ya están comentados en el canal. Como dije en su reseña, Kimetsu no Yaiba pues es de los shonen de peleas que más he disfrutado en los últimos años. Así os lo digo. Es una serie tópica, todo se ha dicho, pero a mí eso no me parece nada malo, en absoluto. Y es que, del mismo modo que yo me pongo a ver una película de artes marciales porque lo que quiero es encontrarme esos tópicos que caracterizan ese tipo de cine, pues con Kimetsu no Yaiba pasa 3/4 partes de lo mismo. O sea, yo cuando me quise poner con Kimetsu no Yaiba, yo lo que quería era encontrarme un shonen de peleas tópico. O sea, es lo que quería. Pero que tuviese epicidad a raudales. Eso es lo que quería que... Eso es lo que de verdad quería encontrar, lo que podía hacer que disfrutara la serie más que otros shonen de peleas que había leído anteriormente. Y bueno, eso es lo que me ofreció Kimetsu no Yaiba. Una serie tópica, sí, pero no me parece algo malo. Al contrario, por eso la valoro. Y una serie que tiene epicidad a raudales, escenas de acción a raudales y por supuesto, pues unos personajes atractivos y carismáticos. Solo hay que ver a los dos hermanos que protagonizan esta obra. Y bueno, en Guardianes de la Noche, en Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como la queráis llamar, bueno, pues nos encontramos, pues lo dicho, una historia tópica, que a mí eso, ya digo, es lo que buscaba, en la que tenemos, bueno, pues a un joven cuya familia es masacrada, su hermana es convertida en una especie de vampiro, en una especie de demonio, y él, bueno, pues tiene que unirse a un grupo, a una organización de esto, de cazademonios, y ahí, pues bueno, vemos cómo antes de unirse a esa organización, pues es entrenado por un maestro de esto, especializado en el arte de la espada. La historia, pues ya veis, sigue los típicos tópicos, sin ánimo de sonar redundante, que siguen pues las películas de artes marciales. Tenemos incluso el momento en el que el protagonista tiene que romper una roca para demostrar que ha progresado y que ha pues entendido los preceptos marciales en los que se ha entrenado en la montaña. O sea, otro tópico que me encanta. Y ya digo, es lo que buscaba de Kimetsu no Yaiba, una serie que me ofreciera esos tópicos y que sobre todo me ofreciese epicidad en los combates. Y es que es una serie, Kimetsu no Yaiba, que tiene unos combates impresionantes, unos momentos que te hacen gritar de la emoción, y es por eso por lo que la valoro tanto. Además, a todo lo anterior se le suma el hecho de la ambientación. O sea, tenemos una serie que, a diferencia de muchas series, no está ambientada en el periodo Edo, sino en la era Taisho, es decir, esa era de Japón, que tuvo lugar pues entre 1912 y 1925, y a eso le sumas pues el hecho de que tengamos enfrentamientos, vamos, de que los protagonistas se enfrenten contra criaturas del folclore tradicional japonés en la línea de los yokai. Y tenemos pues a una especie de demonios, una especie de onis, estos vampiros a los que tiene que dar caza el protagonista y esa organización a la que se une, y eso es algo que me flipa. Es una serie que además es muy sangrienta, y eso para mí pues fue también uno de los puntos fuertes de la obra, porque yo hacía años que no daba con un shonen tan sangriento. Es decir, yo, vamos, pienso que los últimos shonen sangrientos que leí pues databan de los años 80 o 90, y claro, al leer Kimetsu no Yaiba pues me di cuenta de que estaba comenzando a darse una nueva tendencia dentro de lo que es la demografía shonen, que era la de volver a esas series sangrientas del pasado, con series como Chainsaw Man o como la presente que estoy comentando ahora mismo, como Kimetsu no Yaiba. Bueno, el éxito de Kimetsu no Yaiba, todo se ha dicho. Pues yo pienso que ha ido a menos. O sea, no es como Shingeki no Kyojin, que a cada temporada eso es ¡buah! Toda la gente ahí, ¡buah! Nueva temporada de Shingeki. Kimetsu pues sí, sigue teniendo éxito, pero digamos que, a ver, el éxito de la segunda temporada, yo la verdad es que pienso que no fue tan bestia como el de la primera temporada, lo cual me sorprende, porque la segunda temporada, que adaptaba
pues el arco que tiene lugar en este tomo que os estoy mostrando, el arco del Barrio Rojo, a mí me parece superior, al menos argumentalmente. De hecho, el manga para mí, los mejores arcos son este, el del arco del Barrio Rojo, y el siguiente, que bueno, pues aparecerá en la tercera temporada del anime, el de la aldea de los herreros, de los que crean las espadas. Pero es que esta parte, la del Barrio Rojo, buah, aquí es cuando ya dije, esta serie es la leche. Con estos combates brutales, y también una cosa que me gusta mucho de Kimetsu no Yaiba y que me pareció muy original, al margen de todo lo anterior, es el hecho de que en esta obra no tenemos a un protagonista súper poderoso que hace de Marisú, es decir, que hace como pasaba con Goku en Dragon Ball, que llegaba a Goku y ya Goku ganaba. No, aquí tenemos a un protagonista que no es el más fuerte y que si no es por sus compañeros, pues no podría no duraría ni 3 segundos en el combate. Y es una serie en el que el hecho de esto de apoyarse entre compañeros, el compañerismo, vamos, está muy bien reflejado en esto, en los diferentes combates que aparecen pues a lo largo de la serie. Una serie que, vamos, que yo recomiendo fervientemente si lo que buscáis es simplemente, pues, pasar un rato divertidísimo leyendo, pues esto, un shonen de peleas, porque Kimetsu no Yaiba os da eso, os da diversión a raudales, epicidad y mucho más. Una serie que, vamos, que tiene escenas épicas de las que te hacen venirte arriba de la emoción, y eso para mí es algo indispensable en todo gran shonen de peleas que se precie de serlo. Así que con Kimetsu no Yaiba, serie que finalizó en 2020, terminamos estos dos tops que en ambos hemos recorrido la demografía shonen a través de diferentes décadas hasta llegar, bueno, pues a la actualidad. Comenzamos con Astro Boy en 1951 y terminamos con Kimetsu no Yaiba. Así que, bueno, pues vamos a la tercera parte del vídeo, donde voy a dar paso a esto, a menciones especiales de eso, de mangas que podrían haber entrado perfectamente dentro de este top. Así que venga, vamos allá con la tercera parte del vídeo. Bueno, gente, pues llegamos a la tercera parte del vídeo, y es una parte que no solo va a ser pues la despedida, sino también pues la parte de las menciones especiales. Así que no os vayáis, quedaros aquí porque voy a recomendar otros shonen que ya digo que, o mejor dicho, a mencionar otros shonen que podrían haber entrado perfectamente en este top, y que algunos pues estaban dentro del listado que había hecho hace unas semanas, pero luego esta última semana pues he estado pensándome mejor el top y he hecho algunos cambios, y algunas de las series que os voy a mostrar ahora pues he terminado dejándolas fuera. La primera de ellas que tengo aquí apuntada es Beastars, o sea, un manga que, al igual que los últimos mangas incluidos en este top, ya está comentado en el canal. Lo comenté hace pocos meses, el pasado mes de mayo, y es una serie que originalmente la había incluido en el top porque, ya que en el top 10 de los mejores shonen de la historia dejé de lado series como Is de Masakazu Katsura, dije pues podía meter en este top Beastars, porque al igual que Is trata temas similares como el romance adolescente, el paso a la edad adulta, la madurez, y además todo desde un punto de vista bastante original, porque tenemos una obra muy realista, pero con personajes muy humanos, pero que son animales, tal cual, carnívoros y herbívoros, tal cual. Bueno, otra serie que en un principio había incluido, pero luego dejé fuera, fue Assassination Classroom. Es decir, esta serie, Assassination Classroom, en un primer momento la había incluido, pero luego decidí meter Kimetsu no Yaiba porque, como shonen de peleas, sentía que tenía que meter alguno, y Kimetsu no Yaiba era pues el shonen de peleas que más me había gustado en los últimos años, por encima de series como Assassination Classroom, que a diferencia de Kimetsu no Yaiba pues no es un shonen de peleas al uso, en el sentido de que no sigue esa estructura básica, esos tópicos paso por paso que sí sigue Kimetsu no Yaiba, y por eso yo a Kimetsu no Yaiba la valoro más. Es decir, hay gente que critica a Kimetsu no Yaiba por ser tópica, pues yo la alabo por ser tópica, tal cual. Bueno, otra serie que he dejado de lado y en un primer momento casi incluyo, aunque esta no la llegué a incluir, es Gintama. Bueno, Gintama es una serie que no he incluido porque aquí a España pues no se terminó de publicar. O sea, es una serie de más de 70 tomos. Creo que son 71 o 72, no sé. Son más de 70, eso es lo que sé. Eso es lo que sé seguro, vamos.
Pero es una serie que he dejado fuera porque aquí solo nos llegaron 16 tomos. Y además, yo lo que conozco de Gintama, pues son los 100 primeros capítulos del anime que curiosamente, pues adaptan el contenido de esos 16 primeros tomos. Y claro, incluir una serie que solo he leído hasta el tomo 16 teniendo 70 tomos, sin saber si el resto me iba a gustar o no, pues al final la he dejado fuera. Es una serie que además pienso que meter una serie como Gintama en un top es algo demasiado personal, porque es una serie con un humor muy peculiar que hay gente que le encanta y luego hay gente que se la atraganta completamente el humor de esta serie. A mí me encanta porque ya sabéis que me encanta el humor absurdo, o sea, el humor absurdo así de, que se puede ver en series como Doctor Slump o Lamu, la cual incluí en el top anterior, pues me encanta. Así que Gintama, pues, vamos, estuve así pensando en incluirla o no, pero al final pues la dejé fuera. Silver Spoon, bueno, pues es una serie que podía haber entrado, pero dije, ya que metí en el top anterior a Full Metal Alchemist, pues no voy a meter esta. Una serie de Hiromu Arakawa muy infravalorada, a diferencia de Full Metal Alchemist, que podría haber entrado perfectamente. Luego, My Hero Academia, bueno, My Hero Academia yo pienso que la hubiese metido si este hubiera sido un top más objetivo, porque a fin de cuentas, el género de superhéroes, o mejor dicho, el cine de superhéroes, ha estado muy de moda la década pasada. Series como My Hero Academia o One Punch Man pues son un buen ejemplo de mangas que han surgido a raíz de ese boom que ha tenido pues el cine de superhéroes. Pero al final, bueno, decidí dejarla fuera porque dije, no, este es un top personal. My Hero Academia pues no la he leído entera, solo he leído hasta el tomo 18, 19 por ahí. O sea, a saber si luego me sigue gustando o no. Y aquí opino lo mismo que Gintama, o sea, me negaba a incluir una serie que no me he leído entera. Y al final la he dejado fuera. Si el top hubiera sido más objetivo, pues probablemente la hubiera incluido. Porque es que a fin de cuentas es una serie muy representativa de la década pasada. Y yo pienso que es un shonen muy importante y un buen ejemplo de cómo el manga se está abriendo ya a lo internacional. Aunque es la gran parte de su público y el grueso de sus ventas pues sea, vamos, un negocio local, un negocio dentro de las fronteras japonesas, pero bueno. Luego, otro manga que podía haber entrado era Astra, un manga espacial que reseñé el año pasado, más o menos por estas fechas, que es un shonen cortito de unos 5 tomos, pero me pareció muy completo, muy interesante, muy rico en matices y la verdad es que estuve por incluirlo a modo de ejemplo de que no todos los grandes shonen tienen que ser algo aquí de más de 50, 60 o yo que sé, o 100 tomos. Y casi lo incluyo, pero al final dije, nada, la voy a dejar porque hay otros shonen que me han gustado mucho más que Astra. Ichigo 100%, bueno, Ichigo 100% lo hubiera incluido pues por lo que por el mismo motivo por el que casi incluyo definitivamente a Beastars, porque en el top 10 de los mejores shonen de la historia no incluí ningún manga de Masakazu Katsura y dije, pues podía incluir en este Ichigo 100%, a modo de, no sé, de redención. Porque digamos que Ichigo 100% no es un manga de Masakazu Katsura, aunque viendo la portada uno pueda pensar que lo es, pero no. Es un manga que parece que es de Katsura, pero no lo es. Y al final, bueno, pues como es tan parecido a un manga de Katsura, se publicó en la Shonen Jump, de hecho, y poco después de la finalización de Is de Katsura, dije, ¿y si lo meto? Pero al final no lo metí, Y antes hubiera metido To Love Ru, o sea, To Love Ru es un manga que tiene... o sea, es un manga que ha recibido halagos por parte de Katsura, con eso os digo todo. Y es que la forma que tiene de dibujar el dibujante de esta obra es algo increíble. Aunque más que To Love Ru yo hubiese metido To Love Ru Darkness, que es una continuación que tiene más sabrosura y bueno, ya me parece un manga pseudo... No sé si se puede decir esa palabra, pero bueno, ya sabéis, la palabra que empieza por H, ya sabéis. Otro manga que hubiese metido es Welcome to an NHK, pero no lo he metido porque es un manga que me gustó mucho, tengo un buen recuerdo de él, me pareció muy interesante cómo abordaba el tema de los Hikikomori, cómo el recluirte o aislarte en tu casa te puede convertir en una persona paranoica, pero no me hacía gracia incluir este manga porque estaría hablando de él desde el recuerdo y yo quería tenerlo un poco reciente, o sea, es que es un manga que leí ¿cuándo? ¿En 2008, 2009?
o antes incluso. Y claro, hablar así tan desde el recuerdo, yo creo que la serie, yo creo que de todas las que he incluido, la más antigua que he leído es Prince of Tennis. O sea, la última lectura que hice fue en la década de los 2000. Pero claro, de Prince of Tennis tengo un muy buen recuerdo, mucha nostalgia, cosa que de Welcome to HK no. Y dije, prefiero releerla y luego ya decidir. Y como no me daba tiempo a hacer una relectura, pues al final no la he incluido. Luego otras series, como Keroro, pues las podía haber incluido. Esta rana fan de los Gundam, porque es una serie que es muy icónica. O sea, yo pienso que es de las series más icónicas de la década de los 2000. De hecho, en el anime de Lucky Star, otra serie súper icónica de esa década, que por cierto vuelve ahora el manga de Lucky Star, la protagonista está todo el rato hablando de Keroro, y es que es una serie que en los 2000 tuvo un éxito brutal. O sea, tú veías a esta rana en todas partes, y eso que no había Instagram ni redes sociales, vamos, llega a ver Instagram y redes sociales y sería algo omnipresente, o sea, porque ya en su día te metías en internet, en cualquier portal de manga y anime, y veías cosas de Keroro, era algo increíble. De hecho, incluso se llegó a decir en Japón que esta rana, y bueno, y el resto de ranas que aparecían en esta serie, que iban a superar a series como Doraemon o Anpan-Man en cuanto a fama. O sea, palabras mayores, se llegó a decir eso. Pero al final, bueno, pasó el tiempo y esta serie, pues, aunque siga en publicación, es recordada pues como eso, como una serie que tuvo su boom en la década de los 2000, un boom que duró bastantes años, y al final pues ha quedado en eso, una serie muy representativa de un periodo concreto de la historia del manga, y ya está. Y al final pues he dicho, nada, mira que me gusta mucho Keroro tal, me parece muy divertida, pero no la voy a meter porque hay series mejores que son las que habéis visto. Y luego hay series que hubiese metido si se hubiesen licenciado en España, pero quise centrarme en mangas editados aquí, para que hubiera una coherencia entre todas las series que mostraba en este top. Series como Eisel 21, o sea, yo me vi el anime y me leí el manga original, dibujado por el mismo ilustrador de One Punch Man, y es que me pareció increíble. O sea, es un manga que yo llevo pidiendo años, y hace años lo daba por imposible, pero ahora, a día de hoy, entre el éxito de One Punch Man, que ha ido a menos, no es el mismo éxito que tenía esta serie en 2015, pero aún sigue teniendo cierto éxito. De hecho, me lo confirmaron hace poco, cuando preguntaba si One Punch Man seguía teniendo éxito o no. Pero entre eso y el hecho de que los Spokon ya empiezan a tener mayor aceptación por parte del público, yo pienso que esta serie podría editarse. Yo ya no descarto nada, y ojalá algún día llegue, porque es que si estuviera editado en España lo hubiera metido, hubiera quitado a Prince of Tennis y hubiera metido a Eisel 21, tal cual. Y luego otras series como Nichijou, pues la hubiera metido de cabeza. O sea, esta serie, con deciros que me voy a hacer con la edición estadounidense, porque ya la doy por perdida aquí en España, ya os digo todo. Si no me hago con Eisel 21, con la edición estadounidense, es porque está agotadísima y a precios astronómicos. Pero Nichijou, vamos, a día de hoy puedo seguir comprándola a un precio razonable. Bueno, Nichijou para mí es el culmen del humor absurdo. O sea, con eso ya os lo digo todo. Es una serie que me vi el anime de esto de Kyoto Animation, y luego me puse a leer el manga pues por internet y tal. Y o sea, me encantó. O sea, y no sé qué me gusta más, si el manga o el anime. En estos casos es que los disfruté los dos por igual. O sea, tanto el anime de Kyoto Animation, es que a fin de cuentas un anime de Kyoto Animation, hombre, calidad. Pues eso, Nichijou la hubiera metido, pero al final no la metí por eso, porque quería centrarme en mangas editados en España. Luego, Lucky Star, lo mismo que con Nichijou. O sea, lo que os he dicho de Nichijou lo puedo aplicar a Lucky Star, cambiando pues el humor. En Nichijou teníamos humor absurdo, en Lucky Star tenemos un humor pues propio de un slice of life, de historias del día a día, poniendo especial foco de atención, poniendo especial punto de interés en el carácter de la protagonista, que es una aficionada al manga extrema. O sea, una otaku, pero una otaku bien, una otaku bien, de las que se duchan. En fin, coñas aparte, decir eso, que Lucky Star, aquí hay una diferencia con la anterior, y es que leí el manga original de Lucky Star y no lo disfruté tanto como el anime. Y que lo diga yo, que soy una persona que disfruta más leyendo manga que viendo anime, ya pues digo mucho.
Y el anime es que a fin de cuentas es un anime a cargo de Kyoto Animation. Tengo muchos sentimientos nostálgicos asociados a esa adaptación a anime de Lucky Star a cargo de KyoAni. Y es un anime que además desató el boom por lo moe. Vamos, eso vamos, da pie a otro vídeo. Pero mira, si hubiera hecho un top centrándome en la importancia histórica de los shonen modernos, yo pienso que Lucky Star debería estar. Porque a fin de cuentas es lo que acabo de decir. Es la serie que desató pues el boom por las series moe. Series como K-On, etcétera, etcétera. Así que nada, gente, bueno, pues esto ha sido el top 10 de los shonen, de los mejores shonen modernos, para mí, claro, que es un top que, como decía al principio de este vídeo, pues se complementa perfectamente con el anterior. Y es que, bueno, en estos vídeos pues hemos visto un recorrido a través de la demografía shonen. Así que bueno, yo espero que estos dos vídeos pues los hayáis encontrado entretenidos, interesantes, que hayáis, pues eso, que os hayan animado a leer algunas de las series que he comentado en ellos. Espero que os haya animado a esto, a darles un tiento, porque de verdad que lo valen, de verdad de la buena. Así que nada, gente, bueno, pues dicho todo esto, ya me despido de vosotros y nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien.